Cambios histopatológicos de la infección por COVID-19. Los puntos a tratar son virología del SARS-CoV-2, la patogénesis de la enfermedad COVID-19 y la histopatología en pacientes COVID-19. El tema va a ser explicado mediante cortes histológicos, pero previamente se va a brindar la información sobre el agente causal y la patogénesis de la enfermedad. Bueno, actualmente se manifiesta una pandemia de enfermedad respiratoria, el cual se ha denominado la enfermedad COVID-19. Esto pone en riesgo la salud pública. Se han notificado varios casos desde muy leve a graves, incluyendo casos de muertes, lo cual está manifestando pánico en la población. Por otra parte, hay una enorme cantidad de información sobre esta enfermedad, cada vez más actualizada, haciendo de que el médico esté en una carrera contra el tiempo para actualizarse diariamente. Por tal motivo, el fin de esta investigación se realizó con el fin de proporcionar la información recopilada de estudios sobre autopsias y necrosis de pacientes COVID-19, que utilizando el método descriptivo se brindará esta información para que sea de gran utilidad para el profesional de ciencias de la salud, tenga mayor conocimiento y se le haga útil para su toma de mejores decisiones. ¿Cómo? Entendiendo la explicación patológica de los hallazgos clínicos. Objetivos. Aprender a reconocer los principales cambios histopatológicos por COVID-19, describir las principales características del agente, analizar los mecanismos de infección pulmonar por el agente patógeno, identificar las vías de patogénesis de COVID-19, reconocer la explicación patológica de los cambios. En primer lugar, virología del SARS-CoV-2. Va a contar con diferentes proteínas, lo cual es importante hacer su mención para poder entender la patogénesis. Las proteínas estructurales, tenemos la proteína N de la nucleocápside, que se encarga de envolver y proteger al genoma, y a la vez funciona como antagonista del interferón y un represor del RNA. Proteína M de la membrana, responsable de darle la forma al virión. Funciona también para la fijación de la nucleocápside de la membrana y responsable de transporte y liberación del virión y la formación de la envoltura. Proteína E de la envoltura. También contribuye con la formación, participa en el ensamblado de la partícula, importante en la producción y maduración viral. La glicoproteína S o proteína en espiga. Toma importancia su mención porque es la que se va a unir al receptor de las células que el virus infecta. El receptor es LK2 y permitiendo posteriormente la fusión de la membrana y su liberación intracelular del virus. Cuenta con proteínas no estructurales, las cuales he evidenciado 16, que son importancia para su replicación. Proteínas accesorias, como la hemaglutinina esterasa, que se encarga de separar el ácido sálico, lo que le ayuda al virus a escapar de la célula infectada y también para suprimir el sistema inmune innato. ¿Cómo infecta el virus? Se une mediante su proteína S al receptor EK, pero es importante mencionar la serina proteinasa transmembranal tipo 2. ¿Por qué? Porque esta va a escindir al receptor EK2 y activar la subunidad 2 de la proteína S del virus, permitiendo no solo la unión del virus a las células, sino también la fusión a su membrana y posteriormente la liberación intracelular del virus. Va a interaccionar con el sistema renina-angiotensina, de qué manera que al unirse al EK2 va a inhibir la función de este. ¿Cuál es su función? Convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, el angiotensina 1 a angiotensina 1,9. La angiotensina 2
su persistencia crónica tiene como efecto lo que son daño tisular, fibrosis, remodelamiento cardíaco, daño pulmonar agudo, vasoconstricción, permeabilidad vascular. ¿Y por qué se da eso? Porque al inhibir el ECA2 va a inhibir la acción de este y va a persistir la angiotensina 2. Va a actuar con el sistema inmunitario haciendo de que se libere gran cantidad de citocinas proinflamatorias. La interleucina C, la interleucina 1, B, el interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, haciendo que se incremente la respuesta inflamatoria y se forme una gran tormenta de citocinas. También va a interactuar con el sistema cardiovascular, favoreciendo la aparición de trombos. Ahora, ¿cómo va a interactuar? Primero va a infectar de manera directa el tejido miocárdico, provocando infarto, necrosis, evidenciándose por una disfunción miocárdica. Y por otro lado, va a permitir el infiltrado inflamatorio en las células miocárdicas, provocando miocarditis, provocando falla cardíaca. Por otro lado, va a infectar lo que es las células endoteliales, los pericitos, afectando la circulación microvascular, pero también la circulación macrovascular por las células endoteliales infectadas, provocando de que a nivel microvascular se vea comprometido las arterias coronarias del corazón, provocando un síndrome coronario agudo, lo cual puede terminar en falla cardíaca. Por otro lado, el daño endotelial por infección de las células endoteliales va a provocar la liberación de factores procoagulantes, contribuyendo a la formación de trombos. Y así cumpliendo la triada de Virchow: lesión endotelial, hipercoagulidad y también por otro lado la turbulencia sanguínea por la formación de trombos y daño. Bueno, se ha evidenciado daño multiorgánico en diferentes pacientes y esto los expertos explican por dos causas principales. Por una parte, el receptor ECA2 se ha evidenciado no solo en neumocitos tipo 2, sino en diferentes órganos, en diferentes células. Y por otro lado, tenemos la respuesta inflamatoria sistémica, lo que se puede decir como la evidencia de una sepsis viral. Y bueno, por una parte, la infección directa del virus y por otra parte, el daño indirecto por infiltración inflamatoria, lo que le explica el daño multiorgánico. Ahora, en pacientes COVID-19 con neumonía se han evidenciado estos hallazgos histológicos que son exudados proteináceos en los alveolos. La mezcla acá en los alveolos, la mezcla de ciertas fibras con infiltrado inflamatorio mononuclear y por otra parte hiperplasia de células de los neumocitos tipo 2 y también lo que son agrandamientos de neumocitos tipo 2, citomegalia. Ahora, respecto al daño alveolar difuso, ya se comentó un poquito antes, y también se va a ver en lo que es la presencia de membrana hialina. La presencia de membrana hialina, infiltrado tanto de eritrocitos como de células inflamatorias mononucleares. Infiltrado inflamatorio mononuclear, hemorragia, descamación de neumocitos tipo 2, hiperplasia también, hemorragia
infiltrado inflamatorio, membrana hialina, infiltrado inflamatorio, lo cual caracterizamos acá esta imagen por la presencia de células multinucleadas gigantes, producto de la activación macrofágica. También evidenciamos hemorragia y daño evidente alveolar. Se manifiesta como el llamado daño alveolar difuso. Respecto a las células miocárdicas, se ha evidenciado degeneración miocárdica y infiltrado inflamatorio, pero un infiltrado inflamatorio leve, con la presencia de células linfocitarias adyacentes en ciertas partes. Respecto al tejido renal, se evidencia daño de las células tubulares y de los podocitos. En esta imagen podemos ver el efecto sin sitio por infiltrado inflamatorio, hemorragia, daño tubular evidente. Acá vemos cómo se ha permitido identificar lo que es la presencia del virus, reconociendo la presencia de su proteína N en el tejido renal mediante inmunohistoquímica, como indican las flechas. Se ha identificado el antígeno N o proteína N. Bueno, acá en el tejido intestinal vamos a ver lo que es endotelitis, su mucosa, y principalmente por la presencia de cuerpos apoptóticos. Y acá en el tejido pulmonar se evidencia infiltrado inflamatorio en un vaso arterial. Y acá vemos lo que es también se ha identificado en este tejido pulmonar la presencia de cuerpos apoptóticos. Y obviamente también se evidencia lo que es infiltrado inflamatorio en el resto de tejidos. Ahora, respecto a las conclusiones, concluimos que los principales cambios histopatológicos en el parénquima pulmonar se ha visto hemorragia, edema, infiltrado inflamatorio linfocitario, daño alveolar difuso, que se caracteriza por qué, que hemos visto hiperplasia, citomegalia, descamación de neumocitos tipo 2, además de la presencia de membrana hialina, engrosamiento del tabique alveolar, infiltrado inflamatorio de macrófagos por células multinucleadas gigantes, que hemos visto la presencia de activación macrófaga, endotelitis y vasculitis, que estos son los posibles causantes de necrosis en órganos. Hemos visto inflamación tisular en los demás órganos y degeneración celular. El SARS-CoV-2 presenta proteínas estructurales NMES, las cuales son importantes para su conformación y su penetración a la célula. Las proteínas no estructurales son importantes para su replicación y las accesorias como la hemaglutinina esterasa, importante para su liberación extracelular y evasión del sistema inmune innato. El SARS-CoV-2 es capaz de penetrar a la célula mediante la unión de su proteína S con el receptor ECA, que se encuentra en diferentes células del cuerpo, no solo en neumocitos tipo 2, células miocárdicas, hepatocitos, enterocitos, células tubulares renales, como hemos visto, mediante la identificación de la proteína N mediante inmunohistoquímica. Ahora, respecto a las vías principales de patogénesis son la afectación del sistema renina-angiotensina, lo cual va a provocar degeneración tisular. ¿Por qué? Porque va a permitir que la angiotensina 2 se manifieste de manera crónica, al inhibir la ECA2. La activación de componentes inflamatorios, induciendo la tormenta de citocinas, provocando también daño tisular. Por último, la activación endotelial, que provoca la activación de factores procoagulantes mediante su infección directa de células endoteliales.
favoreciendo la formación de trombos. Los cambios histopatológicos, como se pudo evidenciar, son productos de la acción sincrónica, tanto de daño directo por infección en las células que tienen receptor ECA2 y o daño indirecto por la activación inflamatoria sistémica. Por eso es que se logró presenciar tanto componentes inflamatorios, como se ha visto en los cortes histopatológicos, como la presencia del virus, como es en el tejido renal por inmunohistoquímica. Y esos son los dos procesos de manera simultánea que pueden llegar a afectar y evidenciar histológicamente. Gracias.